El contexto, el espacio, la escena, vuelve a pensarse en tanto que desaparecida naturaleza rusoniana, es decir, como si la perversión social condujera a un mundo que ya no es cognoscible mediante conceptos, ya que posee la forma de la sensibilidad, que es el espacio. La imagen de Judith Egger, por más que figure un mundo que nos es familiar, próximo y fácilmente reconocible, no pertenece al orden de lo inteligible, sino al orden de lo sensible. El espacio es una orientación hacia lo empírico. Pintura que se despliega a través de una escultura que no se disfraza. En esos volúmenes geométricamente parcializados, mínimos y cobrizos, que hacen implosionar el recuerdo de un bastidor. Pintura en el espacio y para el espacio. Y tradición contenida en destellos románicos, en técnicas refulgentes, en sutiles diálogos plásticos y textiles, cuyo ejercicio reposa en los lados de la estructura y se mantiene desde los vínculos que las direcciones visuales logran establecer. La operación es sencilla, muy común, pero se fragua en una doble significación. Por un lado, en el carácter espacial del que han sido revestidos los objetos. Y, en segundo lugar, que aquello ungido de espacio es lo que ha hecho posible nuestra reflexión, nuestro juicio alrededor de dichos objetos. En otras palabras, cuando observo a Elvis Presley y a la Gioconda formando una diagonal, localizo objetos y casi a la vez puedo especular con la puntería del cantante de Memphis sobre el mítico retrato de Leonardo. La línea recta, que querría detener el pensamiento más fluido, aquí lo enriquece, impulsando una serie ordenada de transiciones. Un paseo por las ciudades transitadas, una adición de recuerdos cuyas coordenadas se han delineado en el mapa, blanco de fondo, sencillo en su ordenar y de lírica orientación humana. Los tres pasos en donde el espacio no es determinación necesariamente física, por cuanto, en primer lugar, se manifiesta una relación básica, elemental y vital del recuerdo de las experiencias obtenidas en aquel lugar de residencia alojado en nuestro interior. La consecución de aquel primer empuje, ornamental y de tramposa elegancia, para afianzar una verdad rotunda, un espacio herido que se cuenta, se pinta y dibuja ahora
con el contenido fervor de la vida y su llanto vegetal. Lejos de la neutralidad, el paisaje habla, sin duda, del espacio social que se amarillea. La farsa que toca con su instalación es la del horizonte contemporáneo, que únicamente dice analizar un espacio de progreso, cuando en realidad ese horizonte avisa, en tanto que impostor cultural acomodado, del desánimo latente en la farsa. La tristeza presente en el embaucador y su desdicha cultivada con el humus del fingimiento son la expresión larvada de un enojo colérico, una furia exasperante por mantenerse flotando en los ápices de una frondosa irritación cotidiana. Lo mínimo hoy en día es querer joder a Constable amorosamente, en palabras de William Wordsworth, gran poeta y amigo del pintor de East Bergholt. Si no puedo evitar tales pensamientos, si tal fuese la intención de mis creencias, ¿no tengo acaso razón para lamentar lo que el hombre ha hecho al hombre? La frontera insolidaria lleva al migrante a su cosificación, un objeto flotante sobre el cual las noticias han logrado inmunizar al espectador. Espacios reales, gráficos, de ficción soportable, escultóricos, reinstalados. Son lugares no ensangrentados que la metaforización multidimensional de Massiah hace brillar con las luces de aquel cordero pintado por Rembrandt, abierto y descoyuntado. La manta térmica es la última cárcel de la res. Aquella hermenéutica del trazo, en lo que se referiría incluso a la manifestación freudiana del más recóndito subconsciente del artista. Porque en ese óleo, el prefijo forma parte del debate. El des no se enuncia en el vacío, sino mediante un gesto despersonalizado que atañería, paradójicamente, tanto al automatismo psíquico vinculado con el expresionismo abstracto, como a las poéticas informalistas y a todo tachismo aislado de su primera carga surreal, subjetividades extraviadas en donde se ha enfundado el espacio para advertirnos de su soberanía. Arte electrónico para urbanizar virtualmente la hipertextualidad a la que está abocada la ciudadanía, y una obra inmaterial percibida en la doble virtualidad que el espacio expositivo ofrece. En la arquitectura espacial, el formato telemático suele expresar nuevos modos de percepción. Rebasaría, según lo sentimos, una mera Arcadia oscura y nostálgica, convergiendo más bien en un fértil vacío, paradójicamente repleto tanto de ensoñaciones atlánticas como de percepciones sensoriales. El poeta romano tal vez explicaría la causa y daría su versión. Primero porque enseño cosas grandes y trato de romper los fuertes nudos de la superstición agobiadora.
Frente al mar, lo que arde es la memoria y sus estancias, para introducir de este modo el crepitar de una sensación como de redescubierta pertenencia al mundo magrebí. La zona y sus carencias, el tono de la vivencia, la notoriedad de lo efímero, son mucho más que los matices elegíacos que modulan el vigor trascendente mientras se consume la gasolina, en corolario de una intervención naturalmente íntima, admirando los grandes vacíos desocupados, los espacios en donde se dio la propia historia. El espacio de la pintura prevalece como un a priori en la acción, despliegue y posterior visión fraccionada de uno de los soportes tradicionales del arte. La solución cadmio, en malla cuadrangular, que recuerda al negro suprematismo de Malevich para poder asumir la frontalidad del cuadro y su ejecución anterior, nos conduce allí donde las manos son las herramientas de construcción del vacío, del espacio vacío que nunca niega la obra ni el placer por descubrir el enigma de la creatividad, la incógnita de la pintura que se presenta sin representación. La escenografía dentro de la escenografía. Ocupamos nuestros asientos en la fila 7, o más cerca aún, en el proscenio, o más adentro aún, en las tablas del melodrama, ya en soledad. Lo mantiene manco, seguramente digitalizado, recluido, confinado en algún espacio virtual al que no tenemos todavía acceso. El brazo es tan solo una parte anatómica de todo un instrumental que la tecnología ha puesto a nuestro alcance. ¿Dónde estará la cabeza del cyborg y el responsable de crear, formatear y transmitir la información que la activaría para vectorializar sus pupilas? Pinta un mural en el despacho del concejal de Comercio y Espacios Públicos del Ayuntamiento de Valencia. Naturalmente no es para proteger la obra de las inclemencias del tiempo. El espacio público, que aquí se sustancia político por pertenecer a la polis, es también una manera propagandística, complementaria y creativa de suministrar desde estos nuevos dispositivos de significación hermenéutica el hacer ver al que aspira toda práctica artística. Puede ser asesinar al avatar que intentamos ser. La nada como espacio de castigo y perversión ética, porque en semejante situación existe, dada la corrupta censura de la imagen, el veredicto de una sentencia injusta.
en donde la pose clásica de reminiscencias marmóreas abre las posibilidades de lo fugaz tras el espacio leve de la escultura.